y que nos enfoquemos por los próximos minutos en la palabra de Dios. Después podemos ir al baño, después podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero por un momento enfoquémonos en la palabra de Dios. Amén. Su presencia está aquí con nosotros. Hechos capítulo 3. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Cuando todos lo tengamos listo, podemos empezar a leerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, di conmigo, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, bendito Dios, en este momento oramos a ti, Señor, pidiéndote que seas tú ministrándonos a través de tu santa presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, ministrándonos, guiándonos, dándonos de ti a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor. En tu nombre oramos el día de hoy y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hechos capítulo 3. Un pasaje bíblico bastante lindo, bastante revelador. Y en este pasaje bíblico hay diferentes cosas muy importantes que estaban sucediendo y que nos traen una gran enseñanza el día de hoy. En el tiempo que también estaba sucediendo. ¿En dónde es que estaba sucediendo? ¿Con qué persona estaba sucediendo? Verdaderamente, sin lugar a duda, este pasaje bíblico hay muchos y varios puntos claves, los cuales nos dan una gran enseñanza. Y esto, tenemos que recordar que Cristo Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido. También el Espíritu Santo ya había descendido sobre los 120 diferentes seguidores de Jesús. Los 120 seguidores que vinieron y recibieron del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y aquí estamos específicamente en Hechos capítulo 3. Y es aquí, en Hechos capítulo 3,
donde miramos que después de que sucedió lo que sucedió en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, ahora viene un día por la mañana, Juan y Pedro, un día por la tarde, Juan y Pedro iban y ellos iban a la oración. Algo que me llama la atención aquí es de que a pesar de que habían tenido el derramamiento más grande de toda la historia, aquí básicamente ellos dijeron, bueno, ya es hora de ir otra vez a la oración, vamos al templo. Porque tú sabes cómo es, ¿verdad? Después de que hay una campaña el día viernes, el día sábado y el domingo ya no queremos ir a la iglesia. Mucho menos si hay oración el martes. Entonces, esta generación a veces pensamos como que ya mucha iglesia, ¿no? O sea, si ya fuimos el jueves, ¿para qué vamos a ir también el domingo? Y si fuimos el domingo, ¿para qué tenemos que ir el jueves? Porque esa es la generación de hoy en día. Pero estos apóstoles estaban más llenos de lo que pudieras tú llenar a alguien del Espíritu Santo. Dice que después de esto iban caminando y vamos a la oración. ¿Y a dónde es que iban a la oración? Iban al templo donde estaban los escribas y fariseos que habían matado a Jesús. Pues a veces algunos también, ¿verdad? Decimos, voy a ir a la iglesia, pero ahí está aquel hermanito que es medio enojado, o aquella hermana que siempre anda hablando de mí. Ellos podían decir, estos fueron los que mataron a Jesús. Yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero ir a ese ambiente, ¿no? O a ese lugar, a arriesgarme ahí. Pero ellos seguían obedientes a Dios. Pero el enfoque del mensaje no está en esto. El enfoque del mensaje del día de hoy es de que Dios está dispuesto a mías. Aquellos que no son tan perfectos, que no se visten igual, que no hablan igual, Dios está listo para usar todo aquel que está dispuesto a entregar su corazón a Él. Y este hombre estaba a la puerta del templo. ¿Sabes por qué estaba en la puerta? Porque no lo dejaban entrar. Porque de acuerdo a ellos era un hombre maldito, porque había nacido con sus tobillos malos. De acuerdo a ellos no lo aceptaban, pero la iglesia estaba teniendo un problema en aquel entonces. Porque resultaban que prostitutas estaban diciendo, yo conozco a Dios, yo acepté a Dios. Ladrones estaban viniendo a la iglesia y decían, yo soy de Cristo, ¿verdad? Habían también diferentes tipos, habían brujos que estaban viniendo diciendo, yo quiero recibir del Espíritu Santo. Pero los muy religiosos decían, ¿cómo es eso? Que estos, no, por no decir otra palabra, puede ser que estos, les decían estos del vulgo, dicen que hablan en el nombre de Dios. Estos cualquiera, estos basura, estos dicen que conocen a Dios. La buena noticia es que cuando la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha lavado. Amén. Cuando somos restaurados, sin importar qué tan sucio es nuestro pasado, delante de Cristo Jesús todos venimos siendo nueva criatura. Porque tan santos como pudimos pensar que nosotros hayamos sido, en realidad delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Solo que algunos aquí habemos unos más encorbatados que otros, pero en realidad todos somos iguales, ¿verdad? Esa es la realidad. Y Dios nos ha salvado, nos ha redimido. Y este hombre estaba en una situación en la cual estaba allí tan lejos, pero tan cerca a la vez. Estaba en la puerta más linda del templo. Estaba en la puerta y no lo dejaban entrar porque supuestamente estaba maldito, pero al mismo tiempo se aprovechaban de él. Lo ponían en la puerta para pedir limosna y después lo quitaban, ¿verdad? Y me imagino que ellos se quedaban con la limosna, porque estos religiosos, tú sabes cómo son los religiosos. Y entonces este hombre también, él no podía entrar por su misma limitación, porque él no podía, por sí mismo no podía caminar a entrar a la presencia de Dios. Pero eso también nos habla a nosotros de que a veces hay cosas que nos pueden evitar el caminar a la presencia de Dios. Él lo que necesitaba no solo era una sanidad, era una liberación de su misma condición. Y cuando nosotros venimos a Dios, necesitamos exactamente eso. Fíjate que esta iglesia
esta puerta donde él estaba era una puerta tan hermosa, tan linda, pero la condición de él era tan triste, era un mendigo. Y algo que pasaba aquí era de que hoy en día parece como que no se aprendió la lección, porque hoy en día miras también unas grandes catedrales, hermosas y llenas de oro, pero completamente inhabilitados para venir y sanar a alguien o hacer libre a alguien. Entonces, es una contradicción religiosa que miramos alrededor del mundo, porque ¿de qué sirve un templo tan grande y tan lleno de oro si no podemos ayudar al necesitado, al que verdaderamente necesita liberación, al que verdaderamente necesita la ayuda de Dios? Y ellos estaban en ese tiempo, y por un instante este pobre hombre, que aún la Biblia ni siquiera menciona su nombre, Lucas el escritor no menciona su nombre, porque en cierta manera como que pasaba desapercibido, ¿verdad? Menciona a Juan, menciona a Pedro, pero Dios estaba listando para traerse al que no tenía nombre. Dios estaba listando para usar a alguien que iba a traer uno de los más grandes avivamientos de la historia de toda la Biblia. ¿Te das cuenta? Porque este hombre, después que estaba sano, algunos estudiosos aún piensan que él después sirvió en algo. Porque dice que después de que estaba dando su testimonio y que vinieron otros 5,000 después a convertirse, sucedieron grandes cosas. Algunos piensan que tal vez lo terminaron a él ungiendo y eventualmente sirvió en algún lado o en alguna manera. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en realidad el mayor milagro y el mayor avivamiento que está por venir no está en la primera fila de la iglesia, está allá afuera, en las calles. Si nosotros nos damos cuenta que necesitamos alcanzar a aquel que necesita de Dios, no nos imaginamos las grandes cosas que estas personas pueden hacer. Porque vienen con un corazón sincero, vienen con un corazón arrepentido. Porque estos religiosos de antes, los escribas y los fariseos, ellos pensaban que Dios era nada más para ellos. ¿Tú has conocido a personas que se quieren apropiar de Dios? No, es que nosotros somos la élite religiosa de ese tiempo, decían ellos. Nosotros conocemos a Dios. ¿Estos qué van a conocer de Dios? Y por eso es de que Jesús, cuando vino, completamente destruyó toda religiosidad. Este hombre estaba en una rutina, y rutina es religiosidad. Lo ponían, después lo quitaban. Al siguiente día la misma rutina. Lo ponían y después lo quitaban. Y siempre, todo el día, era básicamente hacer lo mismo. Y eso es lo que es eso es exactamente lo que es la religiosidad, una rutina. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no podemos caer en una rutina religiosa. Que cuando nosotros aún venimos a la iglesia, necesitamos venir y pedirle a Dios que haga algo nuevo, que haga algo especial, que completamente venga y quite todo protocolo que necesitamos nosotros seguir a veces, o todo plan o regla que pensamos. Simple y sencillamente, espontáneamente, alabemos al Señor, alabemos su nombre. Busquémosle con todo nuestro corazón. Pidámosle que Él haga cosa nueva en medio de nosotros. Y cuando Jesús llegó, Él vino en contra de todas estas diferentes situaciones religiosas que sucedían. Y empezó a sanar a aquellos los cuales eran los olvidados. Empezó a buscar a aquellos los cuales estaban completamente desechados por la misma sociedad. Y en este pasaje bíblico, por un momento este hombre, yo me imagino que por un instante él o algunos han de haber pensado: se me pasó mi oportunidad. Ya el que dijeron que era el Mesías, que murió y resucitó y ya ascendió, ya no está, ya se fue. Habían muchos ciegos, habían muchos cojos, habían muchos aún muertos que habían logrado alcanzar el toque de Dios. Pero este hombre estaba en el templo y ya básicamente su oportunidad se había pasado, dijeran muchos.
Y el templo siempre habla acerca de la presencia de Dios. Hoy en día cuando hablamos de templo es un edificio con una cruz arriba. Pero en aquellos tiempos, cuando se hablaba del templo y se hablaba del velo y se hablaba del arca del pacto, era básicamente hablar de la presencia de Dios. Desde los tiempos de Moisés se había estipulado exactamente así. Y la presencia estaba allá y él va aquí básicamente sentado acá. Y él nada más así como, por momentos tal vez quería entrar. Miraba que otros iban a orar. No sé si por momentos él desde afuera escuchaba algo, no lo sé. Pero él estaba tan cerca, pero tan lejos. Yo no sé, ¿verdad? Me pregunto si en algún instante alguno de nosotros hemos estado en un servicio en el cual aún la presencia de Dios está moviendo, pero miramos al de lado y hasta llorando está. Y nosotros no sentimos, pero ni el aire acondicionado. Está moviéndose el Espíritu de Dios y de repente las alabanzas o la predicación y el profeta empieza a hablarle a todos y como que le habla a todos y cuando viene con nosotros te salta al siguiente. Yo no sé si tú has pasado etapas en tu vida o tiempos en los cuales tú mismo dices, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Me rechaza también a mí? Porque eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú pienses. Pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios nos tiene exactamente en el lugar preciso, a la hora correcta, para que Él haga su obra en nosotros. Todo lo que necesitamos tener es una expectativa correcta. Es una expectativa correcta. Porque cuando llegó casi el momento de su sanidad, ¿sabes qué hace este hombre? Teniendo a Pedro y a Juan enfrente, les dice, no me dan unas monedas. Meli, no me dan unas monedas. Pues él estaba en ese momento en el cual viene, estaba ahí tirado en el suelo y los mira pasar y viene Pedro, Juan, me regalan algo. Él tenía una expectativa completamente equivocada, porque él no se daba cuenta el poder que había en estos hombres de Dios. Él se hubiera conformado con sus 2 monedas, se hubiera quedado tranquilo y callado y le hubiera pasado por enfrente la mayor bendición y uno de los milagros más extraordinarios que sucedieron en aquellos tiempos. Porque tenía una expectativa tan baja, que unas cuantas monedas era suficiente para él. Lo que Dios quiere para nosotros va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pensar y aún pedir. Lo que nosotros podemos recibir de Dios va mucho más lejos, mucho más grande. Y aún déjame corregir algo que teológicamente algunos predicadores se equivocan aquí. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. No, Pedro tenía plata y tenía oro. Porque si tú te recuerdas correctamente, este brother le estaban vendiendo casas y le estaban dando, no los diezmos, pero la cantidad completa se lo ponían a los pies para que avance el evangelio. Si quieres, aún revisa en tu Biblia unos 2, 3 versículos atrás y te das cuenta que ahí mismo estaba diciendo, Pedro y Juan tenían plata y tenían oro. Pero lo que pasa es que ellos entendían que no le iban a dar a esta persona por su lado. Porque a veces llegamos también a la iglesia y nosotros vamos pidiendo algo que no necesitamos. Muchas veces queremos o pedimos algo muy diferente a lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Esa es una gran responsabilidad que cae sobre el líder espiritual, de darnos cuenta que en realidad muchas veces lo que aún la misma gente pide con su propia boca y piensa que necesita,
no es lo que necesita, es lo que quiere. Que lo que necesita va mucho más allá y es mucho más grande, es mucho más poderoso. Y el reto es hacerles ver y decirle: Dios tiene cosas aún más grandes para ti. Eso es un reto grande, porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestras expectativas son tan bajas para comparado a lo grande que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Un aplauso fuerte para el Señor. Qué lindo es, ¿no? Que nosotros en realidad cuando Dios estaba en esta transición en su iglesia, por un momento viene y aún Pedro estaba ahí como que, no, oye, ¿cómo vamos a aceptar a estos gentiles? Le decían en aquellos tiempos. Por un momento viene Dios y lo lleva, ¿sabes qué? Vente, Pedro, te voy a dar una visión. Y deja de estar llamando inmundo lo que yo he limpiado, y deja de estar rechazando a los que yo he recibido. Y básicamente le da una clarificación. Qué lindo es de que nosotros no necesitamos probarle a nadie de que hemos sido salvos. No le tenemos que probar a nadie. Si somos salvos, somos salvos. No tenemos que andar tratando de mostrar un certificado de que acepté a Cristo. No, es algo, un sello que Dios pone en nuestro corazón. Es algo personal, es algo directo, es algo que hemos recibido de Él. Cuando nosotros hemos recibido del Señor, sale probando a otros qué tan cristiano o espiritual tú eres. Tú eres quien tú eres. Dios te ha salvado, Dios te ha redimido, y con eso nos basta. Amén. Y este hombre trae una alabanza al Señor. Esta trae una alabanza en la cual empieza él a saltar. Empezaba a hacer básica a lo que algunos le llamarían el ridículo. Si tú crees que hoy en día eso es ridículo, en aquellos tiempos era mucho más. Y esa es otra cosa religiosa que a veces a mí me choca. Porque cuando de repente en nuestro equipo favorito mete un gol, ahí sí saltamos y ahí sí gritamos. Pero cuando venimos a la iglesia, tal vez la corbata o está muy apretada o los zapatos no nos quedan. Pero yo no sé qué es lo que nos detiene en decirle al Señor: Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida. Gracias por donde nos sacaste. Gracias por las adicciones que quebrantaste y por la vida que transformaste en mí, Señor. Nosotros necesitamos abrir nuestra boca, dar un salto y una alabanza al Señor, agradeciéndole que por lo grande y las grandes cosas que Él ha hecho en nosotros. Pero ¿sabes? También aquí esta iglesia estaba pasando en un tiempo difícil. Y pon mucha atención a esta parte, porque si no te pierdes. La iglesia estaba pasando por un tiempo difícil, en la cual los escribas y los fariseos no iban a aceptar, ¿verdad? Entonces estaba empezando la iglesia de Cristo Jesús aquí a levantarse. Ya había despegado con esto de la resurrección de Cristo, y ya con el derramamiento del Espíritu Santo, y aceptaron 3,000. Estaba aquí, estaba arrancando muy fuerte, ¿no? Y había miles y miles de seguidores. En ese solo día ya tenía 3,000 miembros, más todos los que ya venían creyendo y habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Y por un momento Pedro, Mateo, Juan, todos los discípulos estaban hablando. Bueno, entonces, ¿por qué has orado tú? Bueno, sí, pues estaba pensando si abrimos una iglesia aquí. Y mira, si hacemos, Jesús nos dijo que hasta el último de la tierra. Empezaron en logísticas. Empezaron ellos a planear, a pensar qué iban a hacer. Y entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sí, pero vamos a intentar que también ayuden a los pastores que están muy ocupados. Entonces vamos a estar diáconos llenos del Espíritu Santo. Y entonces ellos empezaron a pensar, y empezaron a planear, y empezaron en la logística, hasta cierto punto la política de la iglesia. El lado administrativo aún se le puede llamar por un instante. Bueno, sí, entonces ¿a quién ponemos de pastor acá? Y bueno, aquel tiene 3 esposas, no, tiene que ser nada una. Entonces tenemos que ir por detalles, cómo lo vamos a hacer, qué manera lo vamos a aceptar, qué es lo que vamos a hacer. Pero por un instante, estas personas no podían
de repente ocuparse tanto en lo que era la política de la iglesia, de cómo iban a manejar las cosas, y olvidarse del que verdaderamente necesitaba a Cristo. A veces, mientras unos hermanos están peleando por doctrina adentro de la iglesia, y mientras una hermana todavía está resentida de lo que le hizo la otra, y mientras que unos están peleando por posiciones y privilegios que el otro tiene, no nos damos cuenta que en realidad el que está necesitado no le importa lo más mínimo. No, que lo que necesita, lo que quiere, lo que busca es que el poder de Dios llegue a su vida, que su vida sea transformada. Yo sé que a veces es necesario el que nos sentemos, el que planeemos, el que organicemos, pero necesitamos darnos cuenta que a quién le importa de qué color se va a pintar el baño de las mujeres. ¿Qué importa en realidad la política o la organización? Sí, dedicamos el suficiente tiempo, pero no nos olvidemos de lo principal. Porque mientras de repente perdemos tiempo en venir y pensar quién va a servir en qué, o cómo vamos a manejar acá, o si aquella persona, que si aquel músico, que si aquel hermano, y mientras empezamos, no nos damos cuenta que a veces estas cuatro paredes nos encierran tanto y no nos permiten ver hacia allá afuera, y que hay mucho más trabajo allá afuera aún que el que tenemos aquí adentro. No estoy diciendo que no es necesario, que no es importante, pero ellos tenían un gran reto. Y que gracias a Dios fue clave y crucial que ellos no se quedaran perdidos en eso. Porque por instantes habían preguntas: ¿y cómo vamos a hacer? Las viudas no pueden ser desatendidas, pero ¿qué tal de eso? ¿Pero qué tal del otro? Pero muy sabiamente ellos decían: ok, pero lo más importante es expandir el Evangelio de Cristo. Lo más importante es el expandir el Evangelio de Cristo. Y este hombre estaba ahí sentado. Y por un instante los que venían eran Pedro y Juan. Lo que claramente no creo que haya sido casualidad. Porque siempre que se habla de Juan, se habla de el amor de Dios. Y siempre que se habla de Pedro, se habla del poder del Espíritu Santo. Y este dúo completo y exacto y perfecto, venían en camino para cuando venían enfrente de este hombre, llevaron la obra de Cristo Jesús a cabo. Y si nosotros como iglesia aprendemos a caminar en el poder de Dios y en el amor de Dios, nada ni nadie nos va a poder detener al destino y al plan que Dios quiere llevar en medio de nuestras vidas. Si nosotros nos abrimos a poder venir y simple y sencillamente entregarnos a Dios. Esta iglesia por un instante estaba pensando: bueno, pero es que, ¿será que los aceptamos como cristianos o no? Porque pues todavía no están circuncidados. Mira, pero es que ellos no comen como nosotros. Mira, es que aquellos no guardan el sábado. Y mira que estos otros vienen y en realidad, ¿qué piensas? ¿Qué tú opinas? Si se visten acá o si se visten allá. Y que en realidad nosotros, hermanos, estamos verdaderamente entregados, o deberíamos de estar entregados en buscar el mover, el poder de Dios en medio de nuestras vidas, alcanzar a aquel que necesita de Cristo Jesús, porque hay tanta persona con tanta necesidad allá afuera y a veces aún aquí adentro, y no nos damos cuenta porque ciertas cosas nos distraen, porque ciertas cosas simple y sencillamente nos ocupan. Y nosotros necesitamos darnos cuenta lo importante que es que nosotros no seamos llenos de prejuicios y de prerequisitos y que continuamente estemos pensando en cosas las cuales Cristo Jesús en este entonces nos damos cuenta que usó a este hombre de una manera especial, y que el mayor milagro estaba no adentro sino que afuera mismo. Cuando la iglesia del Señor, cuando nosotros mismos nos demos cuenta y recapacitemos del enfoque que tenemos que ponerle a las calles, y aquel que está perdido, está ahí exactamente nuestro mayor avivamiento.
Hasta que dejemos de tantas cosas las cuales llenan nuestras mentes y de tanta perfección que a veces buscamos o queremos que en realidad ni ellos ni estos mismos fariseos o escribas tenían. Entonces se daban cuenta que había un hombre que verdaderamente necesitaba de Dios. Nunca nunca pases de largo frente a alguien sin tener la oportunidad de hablarle de Cristo. Qué irónico hubiera sido que Juan y Pedro pasaran de largo, ¿no? Como quien dice, no lo vi, no le voy a hablar de Dios. Sí está porque algo hizo. Sino que ellos dicen que directamente le vieron a los ojos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos nosotros directamente atacar la situación y salvar a la persona en la situación en la cual se encuentra. Y este hombre estaba puesto aquí a la puerta del templo llamada La Hermosa. Él había nacido así. Esto afectó claramente sus relaciones. Esto afectó definitivamente sus finanzas. Esto afectó cómo la gente lo miraba y aún lo trataba. Esto claramente afectó su vida en todo sentido de la palabra. No se le permitía entrar, pero tampoco él podía entrar por sí mismo. Pero por un instante, a través de Pedro, Dios lo llama a que hiciera algo que él no podía hacer. Nunca pienses que es una locura tuya cuando Dios te llama a hacer algo que tú en tus mismas fuerzas no puedes hacer. Porque nosotros siempre ponemos todo tipo de excusas, ¿no? Nosotros decimos, estoy muy viejo. Otros dicen, no, estoy muy joven. No tengo las fuerzas o no tengo el dinero. Nunca podemos poner nosotros excusas de las grandes cosas que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y pensamos muchas veces que en realidad si las cosas fueran diferentes, este hombre no podía levantarse pensando lógicamente, y por la única razón que lo pudo hacer fue porque Dios estaba allí. Entonces eso nos deja saber a nosotros que en realidad muchas veces Dios nos pide que hagamos un imposible y nosotros sabemos que no lo podemos hacer, pero únicamente se puede hacer en el poder de Dios y por Dios. ¿Sabes por qué? Para que cuando lo logremos hacer reconozcamos por quién fue que nosotros lo hicimos. No por nosotros, no para darnos crédito a nosotros, pero fue por el poder de Dios. Entonces, ya llegando a este punto de esta situación en la que estaba sucediendo, y mientras estaban llegando todo este diferente grupo de personas y toda esta necesidad y los tiempos cruciales en los cuales estaban viviendo, no es tan diferente a los tiempos que estamos nosotros viviendo, solo que al revés, diría yo. Si ellos estaban en el principio de los tiempos, nosotros estamos en los últimos de los tiempos. Y nosotros tenemos que usar y hacer exactamente lo que ellos hicieron y lo que los ayudó a levantarse. Eso fue exactamente lo que nosotros necesitamos hacer para este avivamiento de los últimos tiempos. Que nosotros vengamos y que salgamos de esta pandemia victoriosos como iglesia. Que nosotros vengamos y rompamos con todo protocolo que tengamos que romper en algún momento. Que nosotros vengamos y tengamos una mente abierta a venir y hacer la voluntad de Dios, a venir y dejar de hacer las cosas tales solo porque otros las hicieron así. Que nosotros vengamos y simple y sencillamente seamos atrevidos y seamos aventados, y que vengamos y abramos nuestra boca para alabar a Dios, que abramos nuestra boca para evangelizar a aquel que necesita recibir de Dios, que nosotros vengamos y evangelicemos y alcancemos todo aquel que necesita de Dios, que podamos ver más allá de lo que el ojo a simple vista mira, porque a veces muy fácil es porque miramos a alguien, ya simple y sencillamente venimos y
pensamos exactamente cómo es la persona, o porque escuchamos algo de alguien, o por su manera de hablar, o por su manera de comportarse. Hermanos, vamos más allá. Miremos a las personas como Dios nos mira. Miremos el potencial que hay dentro de cada persona si tan solo recibiesen el poder de Dios. Nosotros vengamos y hagamos la obra de Cristo Jesús tal y como nos la mandó. A ellos se les fue dicho, ir. Y ellos exactamente es lo que estaban haciendo. Fueron. Y empezaron a poner sus manos sobre los enfermos. Empezaron a declarar el nombre de Cristo Jesús. Y claramente aquí se miraba que Dios lo respaldó y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque algo claramente se confirmó. Pedro se atrevió a decir algo, lo cual por un instante hubiera parecido una locura. El día anterior se había derramado el Espíritu Santo, pero ahora era una sanidad a alguien que tenía los tobillos y los pies que no le funcionaban correctamente. Y él declaró sanidad en este hombre directamente. Si tú te das cuenta, él no se puso a orar y a decir, a empezarle a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, sánalo. Él no hizo esa oración. Él no le empezó a decir al hombre, mira, si tienes fe, entonces Dios te va a sanar. Pedro tampoco hizo eso. Es más, Pedro no oró. Si te das cuenta, Pedro no oró. Pedro simple y sencillamente declaró una palabra sobre él. Declaró una palabra de poder sobre su vida. Pero lo que le daba la autoridad para declarar esa palabra no es porque se pasó todos los días anteriores viendo Netflix, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Muchas veces miramos a personas declarar palabras, pero no se trata de declarar palabras por declararlas. Se trata de declarar palabras guiadas y llenas del Espíritu Santo y su poder. Se trata de que nosotros verdaderamente podamos respaldar esas palabras con lo que Dios nos ha dado y nos ha llenado. Por eso es de que Él simple y sencillamente vino y lo habló. Pero ya para este entonces hemos hablado bastante acerca de Pedro, de Juan, de los escribas y de los fariseos. Pero por un instante, hablemos un poco acerca de este hombre paralítico. Y observa lo siguiente. Este hombre se había acostumbrado a un estilo de vida. Estaba tan cerca de la iglesia, pero ya se había acostumbrado a decir, voy a vivir así. Empezó a crear un sistema de vida, un estilo de vida. El cristiano, bueno, más bien los líderes cristianos, nosotros como iglesia, el peor error que podemos hacer es no orar por liberación. Ahorita te explico por qué. Porque cuando alguien viene a la iglesia y viene a los caminos de Dios, pero no se ora por no solo el arrepentimiento, pero después dice Pedro, y convertidos. No nada más dice arrepentidos, pero convertidos. Tan solo unos cuantos versículos después. Y muchas veces lo que sucede es de que cuando la persona viene a los caminos de Dios y de repente hay cosas escondidas en su vida, ya nada más empieza a tener un estilo de vida. Y este hombre ya estaba acostumbrado y se ponía aquí, ¿no? Y nada más, pues aquí me dan y mañana les vuelvo a pedir. Y yo voy a vivir así. Cuando la persona se acostumbra, cuando la persona decide, ya no voy a orar ya por sanidad,
no, ya no voy a orar por liberación, voy a seguir en esto. Entonces, la persona simple y sencillamente está como encerrada en el closet. ¿Tú sabes cómo los homosexuales dicen, es que no ha salido del closet? Hay muchos cristianos que no han salido del closet tampoco. Y no sé si están sentados adelante o atrás de ti, pero hay muchos cristianos que ya llevan años nada más ahí con la situación, ¿verdad? No pueden entrar a la presencia de Dios y están sus tobillos todos y nada más se conforman con estar en la puerta. Y es el peligro más grande que puede haber dentro de la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuamente llevar a cada persona a arrepentimiento, pero a conversión. Porque hoy en día se llenan iglesias de personas arrepentidas y tal vez el 99% no son convertidos. Cristo viene pronto. ¿Estás tú de acuerdo conmigo? Si tú lees unos cuantos versículos más adelante, escuchas uno de los sermones más fuertes que puedes haber escuchado. Si tú crees que yo predico fuerte, léete unos versículos más adelante en el capítulo 3. Y te das cuenta que Pedro le está pegando una gran regañada a estas personas, diciéndoles, aprovechando de que Dios sanó a este hombre, y le dice, arrepentidos, pero convertidos. Y nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de dejar de estar escondiendo nuestro pecado, nuestra manera de vivir, de estar pidiendo tal vez aún lo que no necesitamos, porque nos conformaríamos con un poquito de, hermano, que Dios le bendiga, qué tan lindo es usted, gloria a Dios por su vida. No. Hablemos de las que verdaderamente está deteniendo que entrar a la presencia de Dios. Hablemos qué es lo que de alguna manera nos está estropeando y que necesitamos enderezar en nuestra vida, a nuestro andar, para poder entrar a la presencia de Dios. Ya hablamos de Juan, ya hablamos de Pedro, ya hablamos de los escribas y de los fariseos, de los retos de la iglesia de aquel entonces, de cómo ellos no se podían mantener enfocados en la política de la iglesia y en la organización y planificación, y de cómo ellos necesitaban enfocarse en aquel que es necesitado, en aquel que necesita de Cristo. Pero también hablemos de cómo Él necesitaba también poner de su parte, arrepentirse, convertirse delante de Dios y creerle por un instante y recibir lo que Dios tenía para Él. Y muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos ser también confrontados, porque si tú te das cuenta, Pedro dice que lo vio directamente a los ojos, y le habló a su situación, directamente, y le dijo, Pedro, y plata no tengo, aunque sí la tenía. Sí tenía plata y sí tenía oro, pero no era lo que le iba a dar, porque no le iba a dar por su lado, le iba a hablar directamente a su situación. Hoy en día las personas no quieren ser confrontados con la realidad. Iglesia Fire ha perdido bastantes miembros así, déjame decirte. Pero hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad nosotros necesitamos ser confrontados con la realidad, con la verdad, de ponernos a pensar, bueno, verdaderamente si vamos a caminar con Cristo, vamos a caminar bien. Si voy a entregar mi vida a Cristo, voy a entregarme completamente. Si voy a verdaderamente rendir mi corazón a Dios, voy a cambiar mi estilo de vida y voy a caminar de acuerdo como el llamado que he recibido. Y es exactamente la situación en la cual Pedro, el mensaje que les da también después al resto de las personas. Porque había muchos fariseos, había muchos escribas hablando y había muchos otros que estaban por venir. Y es cierto, Dios estaba abriendo la puerta para que todas estas personas pudieran verdaderamente entrar, incluyendo nosotros. Pero a veces hay una mentalidad de víctima, en la cual también nos gusta dar lástima.
Había una joven hace años atrás que todo el tiempo que hacía una travesura, por decir lo mínimo, la mamá nos llamaba y tratábamos de ir a su casa y ver cómo le ayudábamos y ministramos a toda la familia, pero ella siempre salía llorando diciendo, es que a mí me violaron. Bueno, sí, pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que hiciste ahora? O sea, no tiene nada que ver. Y empezaban a correr las lágrimas. Y a veces el cristiano puede ser bien víctima. Y no termina de madurar y verdaderamente decir, no, en realidad sí ya tengo que crecer. Es que a mí nadie me quiere. A mí nadie me quiere, pastor. Aquí en esta iglesia todos me miran mal. Pastor, es que a mí nadie me ama. Ay, es que a mí nadie me ayuda. Nosotros también necesitamos crecer y madurar y dejarle estarle echando la culpa a alguien más, porque cuando estemos delante de Cristo Jesús, ¿qué vamos a decirle? Oh, es que el hermano no me ayudó, el hermano no me hizo, la hermana me rechazó. Cuando estemos delante de Cristo, vamos a dar cuenta por nuestros actos, por lo que nosotros hicimos, y esas excusas de víctima no nos van a servir de nada. Hermanos, este es el mensaje que encontramos en Hechos capítulo 3. El mensaje el cual básicamente vino y levantó a la iglesia al gran avivamiento que vivieron en aquellos tiempos. Esto fue básicamente llegaban al conjunto completo en el cual el cojo se convertía. Los líderes espirituales se ponían el enfoque en lo que tenían que poner, sin dejarse de legalismos, sin dejarse de religiosidades, sin dejarse de prerequisitos y cuanta cosa, y que somos, yo soy santo y estos ¿qué están haciendo aquí? Si estos vienen de ladrones, y estos vienen de ser brujos, y estos vienen de ser prostitutas. No, que en realidad Cristo simple y sencillamente los había redimido, y eso era lo importante. Ya ni la circuncisión ni la incircuncisión valía nada. Todos simple y sencillamente eran aceptados, pero cada quien necesitaba algo que necesitaba mejorar. Cada quien necesitaba algo que podía hacer mejor. Y claramente estas personas habían encontrado en una situación en la cual podían extenderse a llevar el evangelio a todo aquel que necesitara, sin importar si era judío o si era romano o si era gentil, sin importar que fuera lo que fuera. Pero el estado de la iglesia de hoy en día muchas veces se compara a este cojo que está ahí sentado, que quiere avanzar y que quiere entrar a la presencia de Dios, pero una de dos: no puede por sus propias limitaciones, o simple y sencillamente no se le acepta como que fuera apto por su condición. Pero el día de hoy Dios nos habla y nos dice: si tan solo me creyeres. Dios nos habla y nos anima para decirnos: si tan solo crees la palabra que yo te estoy dando. Porque la palabra que Pedro estaba dando aquí a este hombre le decía: en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y este hombre tenía que estar un poco loco para pensar de que se iba a poder levantar de ahí. Este hombre por un momento tenía que venir y verdaderamente ser más atrevido de lo que podía hacer, y venir y tomar el brazo de Pedro y por un instante levantarse y creer que en realidad sus tobillos le iban a responder. Es algo que él nunca había hecho en su vida. ¿Tú pudieras volar? ¿Tú pudieras atreverte a decir: voy a volar? Pegaras un salto diciendo: voy a volar. Este hombre nunca había sabido lo que era caminar.
Pero cuando nosotros verdaderamente le creemos a Dios por un imposible, nos damos cuenta que en Él todo es posible. Que en Él nosotros lo podemos hacer. No dejes que tus límites te detengan. Reta tus límites. Reta tus límites. No te pongas a pensar qué va a decir aquel hermano y qué van a decir estas otras personas. Pero es que si yo no sé, yo no hablo tan espiritual, o yo no soy tan espiritual. Tú simple y sencillamente ríndete a Dios, levántate, anda y conquista lo que Dios tiene para ti. Pero levántate en el nombre de Cristo Jesús. Déjame que todas estas diferentes cosas te hagan pensar y detener. No, pero es que yo no sé. Tal vez tú dices, es que yo no sé tanta Biblia. Tal vez tú dices, pero es que yo no he ido a un instituto bíblico. Tal vez tú dices, pero es que yo no tengo tantos años de cristiano. Tal vez tú dices, pero es que yo no sé ni cómo hacerlo. Simple y sencillamente que créete al Señor, créele al Señor y levántate a poder venir y sobrepasar cualquier límite que es muy posible que el mismo diablo te esté poniendo. Es muy posible que el diablo sea el que te pone esos límites. No te estoy diciendo que vayas de loco por ahí, pero al mismo tiempo sí. No te estoy diciendo que te salgas del orden espiritual de Dios, pero al mismo tiempo sí te estoy diciendo que le creas por venir y hacer algo especial, algo espectacular. El salir de tu confort, el salir de tu rutina, el salir de la religiosidad, el salir del creerle a Dios por más, el venir y confiar de que Él está contigo, que Él te va a dar las fuerzas y la valentía, que Él te va a sacar adelante, que Él te va a llevar cada paso a paso, que Él te va a acompañar a cada reto y cada triunfo dentro de tu vida. Entonces, creyendo nosotros en eso, y creyendo que nosotros vamos a poder alcanzar mayores cosas en Él, desechando todo peso de pecado que nos asedia, como también dice más adelante la palabra, sepamos que lo que está frente a nosotros es únicamente éxito, que no hay nada que nos vaya a detener. Si en el nombre de Cristo Jesús vamos, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si en el nombre de Cristo Jesús vamos, entonces no tengamos temor. Yo quiero escuchar de que de repente tú oraste por tu sobrino que estaba enfermo. Yo quiero escuchar de que tú fuiste a visitar a la cárcel a un familiar o a un amigo lejano y le predicaste de Cristo. Yo quiero escuchar que tú te paraste en la calle y empezaste a orar por un homeless, por un mendigo que estaba ahí y que declaraste la palabra de Dios sobre su vida y que aceptó a Cristo Jesús. Yo quiero escuchar que de alguna manera te activaste y que dijiste: yo no me quiero limitar, yo no me quiero detener, yo quiero hacer la obra de Cristo Jesús. Y que de alguna manera tú dices: pastor, ¿en qué manera, en qué forma puedo venir y servir aquí en la iglesia? Tal vez tú no sabes cantar, tal vez tú no sabes hacer nada que tú piensas, pero no te imaginas todo lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú no te imaginas de todo lo que Dios puede hacer a través de ti. En el nombre de Jesús. Dile: ¿cuántos creen que grandes cosas vienen en el nombre de Jesús? Aleluya, Señor. Levanta tus manos junto conmigo al cielo. Clama delante del Señor. Dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en tus milagros. Creemos en tus liberaciones y sanidades, Señor. Grandes cosas vienen, Señor. Tu palabra dice tan lleno del Señor y con tanta fe. Y por un instante, aún si el hermano Jonathan no se hubiera ido, yo hubiera orado por él, creyendo. Porque nosotros tenemos que tener una fe loca. Y dije: Señor, si este es tu momento, si esta es tu hora, yo voy a orar por el hermano, y se para porque se para. Porque nosotros tenemos que tener esa fe. En un momento vi que mi hermano pues se fue, se tuvo que ir porque tenía un compromiso. Entonces digo que este no es el momento del Señor. Pero no significa que Dios no lo va a hacer. Porque tenemos que tener una fe loca. Tenemos que tener una fe increíble. Tenemos que tener una fe en la cual los demonios
somos encorpatados, pueden ser usados por Dios. No es así. No es así como Dios los diseñó. Ya basta de que nosotros vengamos y tengamos pecados escondidos. También, ya basta de eso. Ya basta de que nosotros vengamos y no le creamos a Dios por más. Tenemos que tener una fe loca, verdaderamente arrebatada, retarnos a todos los límites posibles. Y yo te reto a ti que cuando tú estés en la calle y tú sientes orar por alguien, hazlo. Pero estuviera equivocado si no te dijera esta parte. Ora. Ora. Porque no se trata nada más de orar en el instante que vas a orar por la persona que necesita de Dios. Estas personas vivían en oración. Vivían en oración. Y cuando se presentaron frente a este paralítico, ellos ya venían llenos de él. Y por eso fue que sucedió lo que sucedió. Dice, este capítulo empieza exactamente diciendo que ellos iban a la oración. Hermanos, nos falta más oración. Y si nosotros somos una iglesia que ora, vamos a ser una iglesia indetenible. Si ni la pandemia nos pudo detener, si ni todas las cosas que sucedieron en el 2020 nos pudieron detener, cambios que tuvimos, grandes, diferentes cosas. No, hermanos, el diablo pensó que hasta de repente íbamos a cerrar. No,